Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Felicitaciones nuevamente a los organizadores por toda la Pop-Up City. No solamente este evento, pero sino, la verdad que un esfuerzo de producción, pero además de creatividad increíble y que estamos disfrutando un montón. Y tengo el placer de compartir este panel con dos amigos, además de dos referentes de la industria, así que confío en que vamos a tener una buena charla. Y creo que se juntan temas que, bueno, para mí, por supuesto, son muy cercanos, porque la mitad de mi trabajo tiene que ver con la educación. Y cuando hablamos de identidad digital y educación, quiero empezar con vos, Diego, porque la creación de todo el proyecto Quark ID, que es un poco un equipo, por supuesto, importante, pero que es tu visión, tiene o debería tener un impacto en la educación. Te lo hago como pregunta. ¿Crees que sería factible, deseable incorporar esta lógica de identidad digital y los conceptos de identidad digital, sobre todo en la educación inicial, digamos, no ya en la educación profesional? Gracias, Alfred. Primero arranco con una previa, complementando lo que dijo Alfon, con respecto a lo que está pasando hoy en Buenos Aires, con una palabra que le faltó, que es una locura. Lo que está pasando acá es realmente una locura, somos privilegiados de poder estar viviéndolo. Está buenísimo que ustedes sigan involucrándose, porque estamos en Internet en el 98. Esto está explotando y por suerte está explotando desde acá. Definitivamente, empezar a que los chicos, las chicas que están estudiando comprendan los conceptos de identidad digital, y Santi ahí fue pionero en todo lo que es la prueba de humanidad, es clave, porque hoy, si lo razonamos, nuestra identidad, toda nuestra vida es digital, pero nuestra identidad sigue siendo analógica. Cuando cualquiera de nosotros quiere abrir una cuenta en una fintech o en un banco o mismo en una aplicación que por algún motivo requiere un KYC, hacemos digitalmente un proxy de nuestra identidad analógica. Entonces sacamos una foto, un DNI, hacemos morisquetas en la cámara, etcétera, para que puedan digitalmente comprobar que yo soy yo. Y esto es un concepto que es bastante abstracto, que no es fácilmente comprensible. Y es muy importante que las nuevas generaciones se entrenen en esto lo más rápido posible, porque no mucho tiempo, 3 años cuando mucho, nuestra identidad va a ser nativamente digital. En segundo lugar, todo lo que implica la aparición de los agentes de AI, que cada vez son más potentes, los ChatGPT, Claude, Llama de este mundo, Gemini, van a requerir que nuestra prueba de identidad sea clave para poder separar lo que son bots de lo que no son bots. Y por último, y volviendo al tema de la representación analógica, nuestra identidad no solamente es que yo soy Diego Fernández y nací en Buenos Aires, sino también son todos los claims o atestaciones. Por ejemplo, estoy autorizado a conducir y fui a tal colegio, fui a tal facultad, tengo tal título. Todos esos claims son los que conforman mi identidad en un sentido amplio. Y hoy, y lo vivo porque tengo hijas que están entrando a la facultad, todo el proceso de acreditar tu distinto paso académico es un dolor de cabeza, por no decir otra cosa. Tenés que esperar que firmen un documento en papel moneda para llevarlo a la facultad, los chicos están meses, y lo mismo te pasa cuando vas a trabajar afuera con el título universitario, es todo complejo. En muy poco tiempo vamos a estar en una realidad donde en cualquier lugar del mundo van a poder verificar las atestaciones, los claims acerca de los distintos tracks educativos que seguí, y eso va a ser infinitamente menos fricción, va a tener muchísima menos fricción que la que hoy tenemos. Sí, te quiero preguntar, después por el funcionamiento específico de Quark ID aplicado a esto, pero antes de eso, quiero venir a Santi. Santi, fuiste un pionero en el desarrollo de la lógica, digamos, de identidad. Y ahí hay un tema interesante en distinguir la
identidad digital específica, ¿no?, de una persona, de la necesidad de la identidad digital que determine que hay una persona, ¿no? Y eso fue un poco el principio de Proof of Humanity, ¿no? Es decir, hay una prueba de humanidad para distinguir que estamos frente a una persona y no frente a un bot. Sobre todo en el marco de un tema que quiero charlar después también, pero para hacer corta la intro, no meternos tanto en el tema de Universal Basic Income, ¿no?, de un ingreso básico universal, que creo que si tenemos un ratito al final estaría muy bueno dejarlo planteado también en el marco de la educación y de cómo la inteligencia artificial va a generar eso. Pero desde tu experiencia, ¿cuál es la importancia y la necesidad de contar con una entidad, con una identidad digital abstracta, es decir, la que nos genera como humanos, y además, eventualmente, convertirla en una identidad digital única, ¿no? Sí, estaba pensando, lo escuchaba Diego recién y decía, bueno, un claim es soy humano. Claro, Es claro, un, ¿no? es un claim, soy humano. Y va a ser un claim importante. Para nosotros, siempre el dilema de la cuestión más allá, la identidad puede tomar múltiples formas, pero es como, ¿cuál es la autoridad que te hace humano? ¿Quién tiene la última palabra para declararte como ser humano? El único paper académico que tengo en Archive, donde están todos los papers importantes, yo tengo uno solo, que soy coautor, que es un paper donde justamente hoy lo contaba a la tarde en la charla en el coworking, donde hicimos un relevamiento de los diferentes protocolos que hacen verificación de identidad de forma descentralizada, con diferentes tipos de juegos, pruebas de Turing sincrónicas o Web of Trust. Y el título de ese paper es una cita creo que era un historiador romano que decía quis custodiet ipsos custodiets. Acá me hago el Mariano Grondona, que es ¿quién vigila a nuestros vigilantes? Que después se transforma en un cómic muy bueno de la década del 80, Who Watches the Watchmen? ¿Quién vigila a nuestros vigilantes? ¿Quién es la autoridad que te define como ser humano? ¿Y quién se atribuye ese derecho de forma universal a través? Lo que tiene interesante Internet, para mí, es justamente que es eso, es internacional, es como transnacional, supernacional. Y el network state, como en Telequia, este nuevo tipo estas nuevas redes son nuevas redes de gobernanza, nuevas redes políticas, nuevas redes económicas. Donald Trump hablando de Bitcoin en la campaña electoral, ¿será una subversión del Bitcoin a Estados Unidos? Porque Bitcoin es una amenaza para el dólar como instrumento de reserva, el petrodólar. Entonces, en un mundo descentralizado, ¿cómo se asigna ese derecho a la identidad? Y una de las estadísticas que a mí me impresionaron en ese momento de investigación es que, por ejemplo, en el mundo hoy hay 100 millones de refugiados. Ahora en los Juegos Olímpicos había algunos que juegan con la bandera de refugiados, Rusia está medio censurada, y me parecía, hay más de 100 millones de personas que no son reconocidas, su identidad no es reconocida por ningún Estado. Ningún Estado del mundo está dispuesto a darles ese derecho. Pero si eso les parece lejos, acá mismo en Argentina, en los barrios populares, yo creo que un 10% de la gente no tiene identidad de ningún tipo, ni DNI. Muchos chicos que nacen y gente que crece en esos barrios que no... y hasta que uno no se acerca a ciertas organizaciones sociales, piensa que estos problemas son muy abstractos y en realidad son muy reales, muy concretos. Y lo interesante de Internet es que muchas veces tiene la posibilidad de poder hacer cosas donde las autoridades establecidas, puede ser el Estado, las empresas, los bancos, que son quienes hoy otorgan identidad, con tecnología podemos pensarlo. Y es un problema, ¿cómo haces que un sistema no genere segregación, que sea inclusivo, pero después tenés que evitar que sea atacado, que sea cooptado, aparateado? Y es un problema complejo. Si alguno lo quiere buscar, el paper está bueno. Fue previo el paper desde el 2020, previo a Proof of Humanity. Ahí describimos a Cleros como uno de los proyectos que podía hacer esto, que después eso se transforma en Proof of Humanity. Y es un problema abierto muy grande. Y nada, acá en Buenos Aires hay mucha experimentación con todo eso. Antes de seguir con Cork ID en específico, el tema de la prueba de humanidad es cada vez más importante
como claim, ¿no? O como attestation de humanidad, y sobre todo descentralizada, es decir, lograr esa prueba descentralizada. Contabas hoy en la charla más temprano que la solución que había logrado Proof of Humanity, que era mostrar un cartel con tu address para escrito a mano, eso con la inteligencia artificial obviamente ya no se puede hacer, game over, y hay que correr atrás de la tecnología de una forma cada vez más rápida, pero además, por ejemplo, si voy muy lejos, está el ejemplo de Orb, con el escaneo del iris que genera un montón de dudas en las personas, cierto rechazo. Entonces, esa discusión abierta de ni siquiera la identidad de la persona per se, sino distinguir humanos de bots, hasta para Twitter, hasta para cobrar en Twitter, ¿no? Sí. Es que el aparateo de cosas, si algo es monetizable, habrá bots y habrá cosas que tratan de artificialmente, y al final uno tiende a recurrir a una forma de autoridad, que tiene la palabra última, dictadores benevolentes en el mejor de los casos, que deciden esto sí, esto no. La descentralización implica pensar por fuera de los márgenes de la idea de autoridad, ¿no? Y es complejo, el derecho humano es complejo. Las orbes son muy interesantes, están escaneando el iris de la gente. A mí me impresiona que, hoy le contaba a alguien que la niñera de mi hija, por ejemplo, me pidió terminar de hacer el onboarding. Me preguntó por WorldCoin, me preguntó si había que escanearse el iris o no, que le ofrecían 40.000 pesos para poder hacerlo, que le pagan por Mercado Pago. Y yo le digo, ojo al piojo, que no tienen que agarrar los tokens, ¿no? ¿Viste? Y empiezan a haber jugadores que tratan de corromper la naturaleza del sistema. Nos pasó con Proof of Humanity, pasa con el Estado, pasa con todo. Muy complejo construir este tipo de sistemas. El problema que tiene WorldCoin es que no es auditable el registro. Hay un trade-off de mucha privacidad, porque escanean el iris porque es lo único que escala a miles de millones de seres humanos. Todos tenemos un iris muy distinguible respecto del otro, y es lo más escalable, más que la huella digital. Y lo hace en teoría con una prueba de cero conocimiento, donde vos podés determinar que estás en ese registro, pero no podés determinar cuál registro de ese registro sos vos. Y eso es una muy buena capa de privacidad. Pero al tener esa capa de privacidad, no podemos auditarlo. No podemos decir, che, acá la CIA controla 20 millones de personas, nos va a voltear todos los gobiernos. Que es muy factible, francamente, conociéndolos. Entonces, lo que tenía Proof of Humanity, en cambio, era muy auditable, más difícil de usar porque no escalaba tanto, pero todo el mundo podía auditarlo, y bueno, y después un juego, teoría de juegos, que permitía denunciar perfiles, que también se torció en espíritu. Y se rompe con la tecnología, ¿no? Con el propio avance. Diego, Quark ID es probablemente uno de estas ideas abstractas hechas realidad. Es decir, concreto, tocable, usable, ya está andando. Contanos un poco de esa aplicación práctica que es tan difícil, porque hablar, después hay mucho teorema de Baglini, ¿no? Cuando nos sentamos a hablar de futurología es buenísimo, pero cuando hay que ponerlo a andar es mucho más difícil. ¿Podés contarnos algunos detalles de ese funcionamiento? Sí, claro. Hace 5 años aproximadamente, la W3C, que es perdónenme, pero estoy medio resfriado, así que tengo la voz tomada. La W3C creó un estándar es una definición tecnológica, no es un programa, un componente, es una definición, como puede ser HTML, HTTP, JSON, etcétera, para lo que es la identidad digital. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los creadores, fue probablemente uno de los estándares más discutidos en la historia de la W3C. ¿Por qué fue tan discutido? Y porque había dos compañías que se oponían radicalmente a esto, que cuáles eran Alphabet y Meta, y Apple, 3. ¿Por qué? Porque controlan la identidad digital, controlan los devices. Hoy en día todos nosotros nos movemos en el mundo digital, el 20% más o menos del Producto Bruto Mundial no tiene átomos, es exclusivamente digital. Y en ese mundo el poder que tienen los Estados-nación es muy reducido, y los que controlan nuestra identidad son estas $1 trillion companies. Siempre pongo el mismo ejemplo, yo uso mucho Google como single sign-on, si Satya Nadella mañana se enoja conmigo, me baja la cuenta, yo perdí mi vida digital. Y cuando digo, recuperar contraseña, no tengo Gmail, no lo voy a poder hacer.
Eso es una lógica bastante ineficiente y muy perjudicial. En el 2020-2021 empezó una oleada en todo el mundo de trabajo sobre estos estándares. Nosotros tomamos una visión bastante diferente de la que siempre coincidiendo con los principios, pero diferente en la aproximación. Lideró esto Europa, que hoy tiene un sistema que es mandatorio a partir del 2026, que se llama EIDAS, European ID. Siguió Canadá con el DIAC, que es el Pan Canadian Trust Framework. Siguieron UK y el Reino Unido, perdón, y Estados Unidos. Se sumó Corea del Sur con DID Alliance, está sumado Singapur con SyncPass. Y en general todos estos países, sobre todo Europa, focalizaron mucho en la regulación. Entonces tienen un aspecto regulatorio súper fuerte y dejaron muchísimo más librado la tecnología. Nosotros desde la ciudad, y esto lo empecé, una de las primeras personas con la que lo hablé fue con Santi, empezamos a conversar y a generar, digamos, un grupo de gente que estaba vinculada directamente al tema de identidad, con el objetivo de desarrollar un protocolo, no una normativa. ¿Qué es un protocolo? ¿Cuántos de acá son técnicos de developers o algo por el estilo? A ver, levanten una mano. Poquito, bueno. Un protocolo es una realidad de tecnología de base. Es como un transporte. El TCP/IP es un protocolo. Después lo que vos construís arriba, como puede ser Instagram, es una aplicación que usa el protocolo. Nosotros construimos Quark ID, que es eso, es un protocolo, que lo que nos permite es lidiar con estos identificadores digitales y credenciales verificables. ¿Cómo funciona conceptualmente esto? Un identificador digital, un DID, es un contenedor vacío criptográfico. Es una cosa que es un PKI. Tengo una clave privada que me permite destrabar esa clave pública. No tiene ninguna información personal mía. Entonces, imaginemos qué es lo que pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene su PKI, su DID, ¿sí? Y yo, como usuario, me bajo Quark ID y tengo mi DID. Entonces yo me acerco a la Ciudad de Buenos Aires y digo, che, dame mi partida de nacimiento. Buenísimo. La Ciudad de Buenos Aires con su DID me firma una partida de nacimiento y la mete en el mío. Súper sencillo. Cuando yo quiero exhibir mi partida de nacimiento, alguien me presenta un QR, que es una pregunta a mi identidad. Yo lo escaneo y le dice, che, ¿querés mostrar la partida de nacimiento? Sí, pum. Y ahí le va a parar una prueba de cero conocimiento al verificador que yo tengo ese documento efectivamente, que es la partida de nacimiento. ¿Qué ventajas tiene esto? Hoy de vuelta está operativo, lo estamos usando en Quark ID como método de acceso y de ticketing. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires está implementado ya, pero en el mes de septiembre lo metemos directamente dentro de la aplicación MIVA, que tiene 3,2 millones de usuarios, para que todo el mundo, y va a ser la implementación más grande de identidad digital descentralizada del planeta hasta ahora, para que todo el mundo tenga automáticamente cuando use la aplicación su identificación digital. ¿Qué ventajas tiene este protocolo? En primer lugar es open source. Esto que significa es de código abierto. Cualquiera lo puede usar. Vi uno que decía que era developer. Bajátelo, usalo, instalar los componentes. Totalmente libre. En segundo lugar, cualquiera puede emitir credenciales. Nosotros en Aleph no le pedimos permiso a nadie. Agarramos y emitimos la credencial a nuestro gusto y piacere. Puedes emitir una credencial. Hay uno que está emitiendo credenciales ahora del Flying Spaghetti Monster, que es una parodia de religión. Puedes emitir credenciales de lo que quieras y no hay ningún control. Tercer ventaja, la verificación, y esto es importante que todos seamos conscientes, nuestro yo digital somos datos. Nosotros estamos acostumbrados a liberar nuestros datos sin ningún tipo de restricción, eso es un delirio. Y tenemos que cambiar esa lógica. Lo que nos permite esto que es exhibir solamente los datos necesarios vía Zero Knowledge Proof, que es lo que mencionaba Santi antes. ¿Qué significa esto? Yo puedo demostrarte que soy nacido en la Ciudad de Buenos Aires sin revelarte cuándo ni revelarte mi nombre. Pero vos tenés la certeza de que yo nací en la Ciudad de Buenos Aires porque eso lo demostré con mi partida de nacimiento. Mi hija de 20 años puede ir a un bar, cuando le dicen sos mayor de edad, les comprueba que es mayor de edad sin revelarle la dirección, el nombre, la fecha de nacimiento, todo un conjunto de información adicional que no es necesaria. Y la tercera gran ventaja, que esto es recontra importante, es que yo puedo probar la veracidad de una credencial sin contactar al emisor. Les doy un ejemplo para que seamos conscientes de cómo vamos dejando footprint de nuestra actividad. Cuando uno va a sacar el registro o va a cualquier sistema donde te verifican tu DNI online, es una consulta al RENAPER. Con lo cual yo voy a un edificio, el edificio mete el DNI y chequea contra el RENAPER, RENAPER sabe que estuve en ese edificio. Voy a sacar el registro, RENAPER sabe que fui a sacar el registro y así sucesivamente.
RENAPER tiene potencialmente un footprint de toda nuestra actividad, como cualquier emisor tiene el footprint de la actividad que hacemos cuando verifican esa credencial. La ventaja que te dan sistemas como el de Quark ID es que la verificación no se hace contra el emisor, se hace directamente contra un registro anclado en blockchain y es solo lectura. Entonces no tienen los emisores ninguna posibilidad de trazar un footprint de nuestra actividad. Y eso en el futuro, y más considerando el rol de los agentes de AI o mismo lo que es Data Analytics, es clave que preservemos esa privacidad. Sí, atado con eso, y es algo que le quería preguntar a los dos. Hablábamos más temprano con Santi, cualquiera que vive en el mundo moderno y no vive encerrado como un ermitaño, ya está completamente doxeado. O sea, hoy la privacidad es una cosa utópica casi. Cualquiera que usó Gmail le dio permiso a Google para que lea los emails que uno escribe, incluso los drafts que no manda. Eso está en los términos y condiciones. Sí, pero te digo otra cosa, Alfred, y se los recomiendo a todos que lo deshabiliten. Hoy en Google Maps es recontra práctico, te hace la bitácora de todos los lugares donde estuviste. Exacto. Pero también dejaste el footprint de todo lo que hiciste. Eso es cómodo, pero es una comodidad muy cara a nivel privacidad. En el iPhone eso viene por defecto prendido. Claro. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando uno lo muestra, la mayoría de la gente, si vos tenés un iPhone, tenés que hacer como 7 pasos para encontrar dónde está, dónde apagarlo. Y viene por defecto prendido, ¿no? Y obviamente en los términos y condiciones les damos el OK para que lo usen. Entonces la pregunta es, la proyección de, además, atar todo esto a una entidad digital centralizada, en donde mañana viene un gobierno y le dice a Google, dame todos los datos, le dice a Facebook, dame todos los datos, y centraliza esa identidad y nos pone puntos como China, y si cruzaste mal la calle no podés ir a la universidad. ¿Cómo, y va para los dos, en orden, cómo nos protegemos de eso con esta tecnología blockchain, ¿no? O con descentralización, probablemente? Sí, la Web3 para mí lo más atractivo que tiene es que recuperas un poco la privacidad online. Y esto ya con el solo hecho de configurar más o menos bien una billetera Web3 como MetaMask o cualquiera y saber que, por ejemplo, que por cada website con el que interactúas Web3 vos puedes generarte una nueva account. Eso ya de por sí es una forma de manejar nuestra forma de identificarnos online muy, muy superior a centralizar todo en un correo electrónico o una tarjeta de crédito, más delicado todavía. Yo siempre me acuerdo una vez que hice un viaje a Londres, invitado por el gobierno británico y dije, bueno, vamos a espiarlos. Y conocí en el desfile de diferentes organizaciones que nos presentaron, conocí gente de inteligencia británica, muy interesante, la MI6 y toda esa historia. Y me acuerdo de preguntarles, bueno, ¿cómo hacen ustedes con los chinos? ¿Cómo se protegen? ¿Si los hackean o no? Y me dijeron, mira, nuestra presunción es que todas las decisiones que tomamos las tomamos en función de asumir que ya fuimos hackeados. O sea, que ya están adentro. Ya está. Entonces, en base a eso informa ya la forma en que tomamos, o sea, presumí que ya está el enemigo interno. Eso como política de decisión estratégica en términos militares. Entonces, es verdad, nosotros ya está, Google ya está dentro nuestro, o ChatGPT, saben más cosas de las que jamás supo mi psicólogo, qué sé yo. Entonces, hay que entender entonces que si el mundo es default público, bueno, cuando vamos a actuar o necesitamos privacidad, ¿en qué contexto, para qué y cómo lo hacemos? Lo bueno de Web3 es que trae herramientas para poder ponernos una especie de como Harry Potter, el manto de la invisibilidad. El de la imbecilidad es el de Twitter, pero el de la invisibilidad es el de MetaMask. O cualquier billetera Web3 o cualquier interfaz para moverse en el mundo Web3. Entonces creo que hay que aprender a tener esa higiene digital. En el mundo digital es como que estás en bolas todo el tiempo y tenés que aprender a vestirte en los momentos importantes. En el mundo físico estás vestido todo el tiempo y te desnudás cuando te metes en el baño a lavar tus partes privadas. Y es un poco, creo que desde el Estado hay que inculcar ciertas campañas de higiene digital justamente. Esto también me lo dijeron los ingleses, que me pareció muy interesante.
sea, ¿cómo ustedes previenen que en la población haya grandes problemas de privacidad o de hackeos? Y frente a eso, ¿qué hacen? Me dijeron que la mirada de ellos justamente es como mirar el siglo XIX, cuando se estaban montando las primeras redes de tuberías, de agua, y había que educar a la población a que se laven las manos, a que se peguen una ducha, para evitar la proliferación de enfermedades, virus y lo que se estaba descubriendo en términos científicos de lo que generaba epidemias y problemas de salud sociales. Entonces, con el avance de las tuberías vino el avance de una campaña de higiene de las partes privadas. Y en la era digital hay que concientizar sobre lo que es la administración de claves, usar una clave distinta por cada tipo de aplicación, porque si el día de mañana la base de datos de LinkedIn circula en la Deep Web y vos usás la misma clave en todos lados, con esa clave que encuentra un hacker en la Deep Web entra a todas tus claves. Yo me acuerdo un leak de 50 gigas, me lo bajé por torrent, que tenía 1.600 millones de combinaciones de correo electrónico con passwords. El password de Macri era pichones, me pareció genial. Y a amigos le hacía el chiste, que adivino tu password. Y le decía el password y efectivamente muchos passwords eran reales, estaban los míos. El otro día, no voy a decir quién porque lo conozco, pero el CTO de una organización muy importante que fue hackeada y circuló por la Deep Web, que uno de mis amigos que curten la Deep Web me mandó el archivo. Estaban todos los usernames de esta organización, entre ellos el del CTO. ¿Sabes cuál era la password? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Que sigue siendo una de las más usadas. Yo siempre pruebo admin y admin 1, 2, 3, 4. Suele funcionar. La educación formal está muy lejos de eso, de lo que planteamos, ¿no? Todavía no hay ni siquiera atisbos de... Hay que elevar la vara de lo que decimos cuando decimos analfabeto. Analfabeto ya no es saber leer y escribir, sumar y restar. Analfabeto, hoy hay que elevar la vara. Bueno, a ver, ¿cuánta gente tiene pensamiento computacional o sabe programar o entiende qué hace la memoria, un proceso? O sea, está empapado de por qué la inteligencia artificial es particularmente distinta a otro tipo de software. Y eso, la verdad que hay que aprenderlo en la primaria para mí. O sea, si a la primaria nos enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir, programar, a mí me parece como que entra en ese orden de... Y esa es la nueva alfabetización, porque la nueva tecnología de la información es todo esto digital con lo que interactuamos a diario. Y eso nos media entre todos nosotros. Entonces, hay que hacer un trabajo con los docentes. Muchos docentes generacionalmente no son nativos digitales. Hay un quiebre muy grande entre la generación online y la generación offline, y estamos en la bisagra de ese cambio generacional, especialmente en Argentina, donde la mitad de los votantes son online y la mitad de los votantes son offline. En Europa la mayoría de los votantes son offline. En Sudamérica ya la mayoría empieza a ser online. Y bueno, así estamos con el presidente que tenemos, pero eventualmente tendremos un presidente también generación online. Y hay que hay que arrancar de una base que los ayuda a los chicos ya a entender qué son esas pantallas que los tienen adictos también. Y bueno, la salud digital y todo eso también es muy importante. Así que sí, a favor de educar. Déjame que te corrija en un punto, Alfred, que es muy nuevo, pero la semana pasada, no la anterior, hicimos un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires con Izquipu y Ethereum Foundation, y a partir de tercer, cuarto y quinto año, cuarto, quinto y sexto, año de la secundaria, en todas las secundarias de la ciudad, con docentes provistos por la Fundación Ethereum y Izquipu, todos los chicos y chicas de las secundarias tienen, de acuerdo a la orientación que eligen, capacitación, los que están en técnica en Solidity a programar, los que están en la rama más de negocios en lo que es la administración de una DAO y los negocios Web3, los que están en cultura, en lo que es NFTs y etcétera, para meterlos en todo lo que es este mundo blockchain y la descentralización. Sí, lo vi y me pareció genial. Una bomba, primera ciudad del mundo que es eso. Y eso tenía que ver con alguna pregunta, con la pregunta que te iba a hacer, porque, digamos, creo que hay una visión o dos visiones posibles de permear en el status quo con esta lógica de, por ejemplo, tu batalla de identidad digital y de plantear con esto. Y es,
Una, tratar de hacer el trabajo troyano, de ir por dentro convenciendo gente de que esto es lo que hay que ir implementando. O la otra es entrar por el laberinto por arriba y decir, bueno, acá está la solución, es descentralizada, no hace falta que sea obligatoria, no hace falta que esté el Estado, la tecnología se va a imponer por su propio peso. ¿Cuál de las dos visiones crees que conviene pensar para adelante? Mirá, yo creo que es una combinación. A ver, hoy lo que está pasando en el mundo con todos estos proyectos que están implementando identidad digital se debe a una razón, que cuál es esta que mencionaba. Todos los estados-naciones están viendo que hay 3 compañías que están dominando un quinto del Producto Bruto Mundial y la identidad y la atestación ahí adentro y necesitan generar algo para cambiarlo. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, tomando un estándar que prevé descentralización. No demanda blockchain per se, un tema más técnico, pero en general se está usando blockchain y algunos ni siquiera lo regulan. ¿Cuál es la tesis que yo y muchos otros tenemos? Los estados van a hacer un onboarding masivo de gente, donde la gente no va a saber eventualmente que está teniendo ese poder en esa identidad. Pero van a hacer la parte más difícil, que es casualmente el bootstrapping de estos sistemas, porque bootstrapear un sistema, llevarlo a billions of users, es muy difícil y muy costoso. Una vez que tengamos en la ciudad de Buenos Aires el año que viene 3 millones de usuarios que tienen identidad digital descentralizada, ¿qué es lo que va a pasar? Los actores de cualquier mercado van a empezar a aprovechar eso. ¿Por qué? Porque con Account Abstraction, toda esa gente que tenga identidad digital descentralizada va a tener una wallet CK Sync, sin saberlo. Ahora, el mercado va a ver eso y va a empezar a ofrecer soluciones que apunten a ese tipo de cosas. Y mi visión, ¿cuál es? Es, nosotros cuando veamos esto en el futuro lo vamos a ver como un momento. Todo este momento del 95 al 2035 va a ser un chasquido en la historia de la humanidad. Nosotros que somos coetáneos de esa transición lo vemos como una etapa muy larga, tuvimos un privilegio enorme de vivirlo. Cuando arrancó Internet, arrancó con un espíritu de descentralización. Veníamos de la red Nobel, del mainframe, y salimos a decir, che, bueno, esta red que cualquiera se puede conectar sin pedir permiso. Ahora, en muy poco tiempo se volvió a concentrar en un nuevo poder concentrado. Entonces las telcos te manejan el acceso a Internet, Starlink y otros sistemas están rompiendo eso, y las grandes compañías empezaron a centralizar la información y todo lo que es la identidad en Internet. Ahora estamos con esta tecnología, con blockchain y con Web3, estamos yendo hacia una descentralización genuina. Y volviendo al punto que planteaba Santi antes, ¿qué es lo que yo creo que va a empezar a pasar dentro de 5 o 10 años? Un Estado me revoca la identidad. Ahora, si yo tengo suficientes personas que, como en un modelo parecido al que proponía Santi con Proof of Humanity, que tienen identidad otorgada por otros estados o que está validada por otros pares y pueden vouchear por decir, ¿sabes qué? Pará, a Diego Fernández es Diego Fernández, lo conozco, tiene esta reputación, esta actividad. Los otros miembros de cualquier comunidad van a poder confiar porque otros confían. Entonces se va a descentralizar. Claro, se va a descentralizar hasta la identidad estatal. Por hecho, tengo mi cédula argentina, pero es más valioso la atestación que dieron vos, Santi, y otros miembros de esta industria de que yo laburo y hago tal y tal y cual cosa, y eso va a ser, por ahí está más valorado que mi identidad real, mi identidad estatal. Y eso va a ser un futuro espectacular. Sí, en los 5 minutos que nos quedan, quiero dar un salto para el futuro y hacerles a los dos como una pregunta en una, o dos en una, cada uno un poco en la especialidad que estuvimos hablando recién, pero el advenimiento de la inteligencia artificial lo que hace es generar un salto en la productividad gigante. Eso lo que significa es que las cosas van a empezar a ser muy baratas, todo va a ser muy barato y quiere decir que va a haber muy poco trabajo o va a haber que encontrar otra forma de reconvertirse a encontrar el sustento. Varias de las civilizaciones, por ejemplo, de México, las civilizaciones precolombinas de México, se extinguieron y por eso quedaron las pirámides enterradas, por ejemplo, en Teotihuacán, porque no se pudieron reconvertir ante un cambio rápido, en este caso fue una sequía, no pudieron seguir cosechando, un cambio rápido, no se pudieron reconvertir, vinieron otros conquistar, se extinguieron directamente, ¿no? Entonces, claramente, el cambio rápido que produce la inteligencia artificial va a generar una necesidad de reconvertirse de mucha gente y mucha gente va a encontrar mucha dificultad en reconvertirse o no va a haber suficientes trabajos. Y eso abre la idea de
una especie de plan social universal, un ingreso básico universal. El ejemplo que tenemos acá, todos los que participaron con el Morphy Token, es Espectacular. con un link. O sea, y trácenlo a un plan social. Para O dejar de sea, preguntar, ¿quiénes usaron Morphy Token ¿lo acá? tienen? ¿Pocos? Poco Morphy Token. Bueno, los que están registrados averigüen, porque eso tendríamos que llamar a alguien del gobierno para que vea cómo implementar los planes sociales con un link. O sea, con un solo link vos haces tic en el teléfono. Hoy todo el mundo tiene un teléfono conectado a internet. La gente que no tiene acceso a ninguna otra cosa sí tiene acceso a un teléfono conectado a internet y es relativamente barato. Con ese link tienen su plan social en el teléfono, lo pueden gastar y ahí podés incluso subsidiar más la leche que el vino o el transporte a la hora de ir a la escuela, y todo eso es programable de manera absolutamente auditable, completa, y se terminaría todo el problema de los curros, todo el problema de la centralización. La tecnología ya está. Es decir, cómo usamos la tecnología para poder facilitar eso, por un lado, y por el otro, qué pensamos, Santi, para adelante en función de este ingreso básico que va a ser imprescindible probablemente. A mí me gusta mucho, no sé si vieron la cuenta de Twitter, estuve comentando, la comentábamos antes de subirnos acá, I Rule the World MO, que aparentemente es una cuenta, dicen ahí, que está controlada por GPT-5, que es lo nuevo de OpenAI, porque Sam Altman la compartió y puso una foto de unas frutillas y se dice que el Project Strawberry o el proyecto Q asterisco de OpenAI es como la nueva inteligencia artificial, y esa cuenta está hablando, tuitea cada 5 minutos, lo cual da sospecha de que puede ser una inteligencia artificial, pero después se va a dormir de repente, hay como horas que se queda apagada. Y habla mucho de Agi y de Ubi. Me gusta que ya es como el slang de Agi, Ubi, Ubi, Agi, indistintamente. Sí, el avance de la inteligencia artificial, la robotización, si estamos frente a un mundo con miles de millones de robots, contribuye a reducir drásticamente el costo de manufactura de muchísimas cosas, lo que contribuye realmente a pelear la inflación es eso. Entonces se reduce el costo, pero queda mucha gente en la calle. La tensión entre inflación y desocupación se ve como nítidamente ahí. O tenés un gobierno que genera desocupación o tenés un gobierno que genera inflación. Argentina siempre fue como eso. El mundo es eso, en mayor o menor velocidad. Y la inteligencia artificial es eso on steroids. Es mucho más fácil contratar asesoría legal porque te sale una fracción de centavo de dólar la consulta a ChatGPT, pero es mucho más difícil trabajar como abogado porque ya la inteligencia artificial absorbió todo tu talento, tu capacidad de trabajador. Y ahí está el gran dilema. A nivel macro, la elección de Estados Unidos este año va a ser una elección entre migrantes sí o robots sí. O sea, hacemos más OpenAIs o de que vengan los mexicanos y generamos trabajo migrante, y es una variable económica. ¿A quién le pagamos? ¿A los robots o a los mexicanos que van a venir a trabajar? Y eso es como el corte transversal a toda esta discusión. Los tecnócratas estilo Elon Musk dicen esto va a redefinir las reglas de juego de lo que entendemos por una economía, pero bueno, hay ganadores y hay perdedores en eso y va a haber mucho trauma. El UBI puede ser Milton Friedman, en Línea Libertaria, decía que había que hacer un impuesto negativo. Me gustaba el concepto, que eso es un UBI, efectivamente, es dinero que vuelve a vos, porque decía que el problema de la pobreza solamente se lo puede atacar, es fundamentalmente un problema de falta de cash. Y vos no tenés que darle la tarjeta para la SUBE o el hospital o la comida o la ración, porque esos son instrumentos de control. Vos tenés que darles el cash, que es un instrumento liberal, ¿no? Vos decidís qué haces con tu dinero. Yo no te controlo y te doy el colchón el día de la elección, clientelismo. Y eso es la postura liberal al respecto, que me parece que está muy bien. Hay que dar cash, no hay que dar favores. Y después tenés, o sea, también esto está mucho en la literatura del siglo XIX de corte marxista. Marx hablaba del general intellect en la sociedad como una fuerza ordenadora, y la automatización iba a generar, bueno, no tengo respuestas claras, he experimentado mucho con esto, pero prestaría atención a estas variables, son las variables, el eje rector de la economía de toda economía, toda sociedad. Yo sumo lo que dice Santi, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que también con una mirada muy liberal,
si nosotros, el que fuese, el Estado, una fundación, dice, che, yo le voy a dar un subsidio a las madres de bajos recursos para que compren leche y comida. Si nosotros direccionamos ese gasto, perdón, direccionamos ese gasto solo para leche y comida, al final del día le estamos dando un dinero menos fungible, ergo menos valioso, ergo con una tasa de descuento. Lo que tenemos que hacer es hacer bien el enrollment de esas mamás y asegurarnos que efectivamente son de bajos ingresos y que efectivamente necesitan la plata y confiar en que van a tomar las decisiones correctas. Por ahí no compran leche y comida y un día compran una manta porque la necesitan más que otro. Tenemos que confiar que van a decidir bien. Porque al final del día, si hay una mamá que en vez de comprar leche y comida quiere comprar vino, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a vender el crédito a alguien que quiera leche y comida por un descuento, por 20% menos, y lo va a lograr. Entonces, metemos toda una serie de controles enormes que son costosos per se para nosotros mismos, el Estado, restarle valor al subsidio. Entonces te doy 100 pesos, pero que valen técnicamente 90, porque tienen una restricción en la fungibilidad. Yo creo que eso no hay que hacerlo. No he sido muy exitoso en mi prédica de que el camino era este, pero la voy a seguir haciendo cada vez que pueda. Yo creo que, y cierro con esto, que el cambio que vamos a vivir en los próximos 10, 15 años es el más relevante que vivimos desde la Revolución Francesa. Porque se da una combinación de factores muy, muy importantes que cada vez que ocurrieron cambió el orden institucional del mundo. Cuando hablábamos como método de comunicación y transmisión de confianza éramos tribus. Cuando descubrimos la escritura, los que dominaban la escritura eran los señores feudales y la iglesia y surgió un nuevo orden que eran casualmente los reyes y los feudos. ¿Qué destruyó ese orden? La imprenta de Gutenberg. Cuando aparece la imprenta de Gutenberg se parte la Iglesia Católica con Lutero y desaparecen en un periodo de 150 años los reinados o se transforman en monarquías parlamentarias. ¿Qué es lo que viene pasando desde el 95? Que cambió la forma en la que nos comunicamos digitalmente y ahora está cambiando la manera en que transmitimos confianza y valor. Entonces los estados van a perder el control del dinero. El único caso de uso real que tienen los estados es usar el dinero para cobrar impuestos. El estado ya no tiene más poder para decirme cómo le voy a pagar el restaurante. Y el Morphy Token es un ejemplo de eso. Le puedo pagar en lo que yo y la otra parte quiera. Y la identidad descentralizada nos va a permitir obrar en esas redes. Con lo cual, sumado a esto, la inteligencia artificial, yo creo que en los próximos 15 años van a tener una dimensión de cambio como no se ve en el planeta hace 400 años. Nos quedaron 100 temas afuera, nos quedamos sin tiempo. Creo que podríamos cerrar tomando un poco lo que ambos dijeron con una frase con el cambio de una frase muy conocida, podríamos decir, la tecnología nos hará libres, pero en honor a la audiencia podemos decir la blockchain nos hará libres. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.